Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a nuestra tercera sesión ordinaria del Colegio de Magistrados del Estado de Puebla. Hoy tenemos la presencia de un colega bastante destacado en la profesión de sistemas networking para la estimulación profunda de Parkinson. La hemos titulado los mitos y realidades en la enfermedad de Parkinson. El doctor Carlos Raúl Blanquet Morales. Y tenemos enseguida, el tiempo está pasando, estamos tratando de cada sesión tener una situación un poquito más planeada, que tengamos un poco más de contacto con el ponente y que el ponente nos dé su punto de vista, su experiencia, y que también podamos contar con lo que nos pueda decir del punto de vista de lo que no podría realizarse si no es con los patrocinios de las casas comerciales que nos hacen favor de ayudar. Entonces, tenemos la lectura del acta de día por el secretario, el doctor José Luis. Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla, AC, tercera sesión ordinaria. En el municipio de San Andrés Cholula, el primer día del mes de mayo de 2026, reunidos en el Hotel Villas Arqueológicas de Cholula, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla, bajo la siguiente orden del día. 1. Lectura y en su caso y aprobación del acta de la sesión anterior ordinaria. 2. Se desarrolló la presentación, abordaje transventricular de columna vertebral con técnica percutánea por el doctor José Armando Medel Serrano. 3. Serie de preguntas y respuestas, y se realiza la clausura del evento protocolario y agradeciendo al patrocinador MedChoice por su apoyo del evento, la cena y el taller que posteriormente a la misma se llevó a cabo dentro del mismo salón. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión, se levantó la presente acta para constancia legal, misma que previa lectura es aprobada y firmada por quien en ella interviene. El doctor Carlos Raúl Blanquet Morales es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo sus estudios de la especialidad, asociado por la misma universidad, en la sede del Centro Médico de Ciudad de la Raza, y actualmente se desempeña como médico de base del instituto, en el cual tiene amplia experiencia en enfermedad de Parkinson, en la profesión de estimulación. Y es un tema que nos trae mitos y realidades en la enfermedad de Parkinson, y esperamos tener la ponencia de nuestro compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, algunas caras conocidas, y platicarles un poco de lo que hago de neuromodulación ahí en el Hospital de la Raza. Empecemos por... pues vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, que es el primer dato que tenemos sobre la enfermedad es en el siglo XIX, el primer dato científico, la primera publicación científica que fue hecha por James Parkinson a mediados del siglo XIX. Y de ahí, él le llamaba parálisis agitante. Y esta famosa parálisis agitante con el tiempo se ha convertido en la segunda causa de atención neurológica alrededor del mundo, solo después de la epilepsia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en México, 50 de cada 100,000 habitantes padecen la enfermedad de Parkinson. Es más común en el género masculino, en relación 2:1 con respecto a la mujer, y afecta pacientes desde los 25 años hasta por arriba de los 90, con un pico de predilección a los 60 años. Se caracteriza por afecciones motoras, autónomas y también de tipo psiquiátrico. De las motoras, pues las más famosas son el temblor, la bradicinez y la rigidez. Y la de tipo psiquiátrico, la más común es la depresión. Y menciono mucho la depresión porque en el tratamiento casi siempre a nosotros se nos olvida dar tratamiento para la depresión. Y eso hace que el apego al tratamiento se vaya perdiendo. La enfermedad de Parkinson
es una enfermedad que el diagnóstico es clínico y nosotros solo vamos a usar lo que son estudios de gabinete, pues tomografías, PET, espectro o algún otro tipo de estudio para descartar parkinsonismo, es decir, entidades que puedan incluir los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero que no son Parkinson como tal. Y así podemos tener parkinsonismo por trauma, por algunos infartos, por procesos infecciosos, por intoxicaciones, por uso de medicamentos. Y en ocasiones el Parkinson forma parte de toda una entidad neurológica mayor, donde hay parálisis supranuclear progresiva, hay demencia del lóbulo frontal, y ahí puede llamarse Parkinson-like. Es muy importante hacer el diagnóstico como tal, porque si no, no se puede ofrecer el tratamiento de elección. El tratamiento de elección, desde los años 60, es a través de la levodopa-carbidopa, y ese sigue siendo en la actualidad. De todo este universo de pacientes, una cuarta parte va a ser candidata a un proceso quirúrgico. El proceso quirúrgico que se le ofrece a estos pacientes, el aceptado a nivel mundial, es a través de estereotaxia. A través de un arco hacemos cálculos precisos, milimétricos y micrométricos, para poder colocar en un electrodo en los núcleos profundos del cerebro, ya sean del tálamo, sea globo pálido, y se ha hecho tan especial y hay un sinfín de targets que, por ejemplo, podemos decir que si uno quiere combatir la rigidez, coloca el electrodo hacia el globo pálido interno. Si quiere bajar el temblor, puedes colocarlo hacia las radiaciones precorticales. Pero existe un target que combina lo mejor de todos los targets, y ese es el núcleo subtalámico. Y por eso es el gold estándar a nivel mundial. Por eso es que nosotros optamos por usar la estimulación hacia el núcleo subtalámico. Hablemos un poco de la historia de la cirugía de Parkinson. Y creo que para muchos de aquí, realmente para todos los mexicanos, debe ser motivo de orgullo que el doctor Ignacio Madrazo es realmente el padre de la neurocirugía para la enfermedad de Parkinson a nivel mundial. No estoy hablando de serendipias del siglo XIX, sino ya de algo más formal, algo más científico. Y él lo que hizo fue trasplantar células de la médula suprarrenal, colocarlo a través, hace ratito platicábamos de eso, de un aparato de estereotaxia un tanto primitivo, pero era un aparato de estereotaxia hacia los núcleos profundos del cerebro. Él los colocó algunos hacia el pálido y otros hacia el subtalámico. Y hubo una respuesta favorable, pero la respuesta favorable con el tiempo fue desapareciendo. Y se vio que esto realmente no funcionaba el trasplante, sino lo que funcionaba era el proceso de ablación, la función que realizaba para colocar las células. Pero esto abrió un sinfín, una carta de varias posibilidades quirúrgicas que alrededor del mundo mucha gente usó como base la experiencia del doctor Madrazo. Tan fue así que en los años 90 este médico francés de origen argelino diseñó los primeros electrodos de estimulación o neuromodulación. Y ahorita vamos a hablar un poco por qué debe ser más neuromodulación que neuroestimulación. Y a partir del 2002 la FDA nos aprobó como los únicos aparatos diseñados para el tratamiento y el manejo de la enfermedad de Parkinson. ¿En qué consiste? Pues tenemos un electrodo que va hacia el núcleo que ustedes hayan elegido, en este caso hacia el subtalámico, que se comunica y se une a una extensión que va subcutánea y termina en un generador por debajo de la región infraclavicular, casi siempre del lado izquierdo. El elemento es iridio y suele medir 2 milímetros de diámetro y tiene 4 polos. Hay una gran variedad de estimuladores en el mercado, pero digamos que a grosso modo así es como funciona. ¿Cómo vamos a elegir o a seleccionar un paciente para operar? La selección del paciente, la cirugía como tal y la programación del DBS a las 4 semanas después de haber operado al paciente. En la selección del paciente nos vamos a apoyar en un equipo multidisciplinario. Incluye neurólogo, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, ingenieros biomédicos, anestesiólogos, radiólogos,
entre otros hasta trabajadores sociales, porque todos los aspectos de la enfermedad del paciente se deben contemplar, y ahorita les voy a platicar el porqué. La edad del paciente, la literatura dice que no más de 80 años, pero la realidad es que alrededor del mundo ya les están colocando en mayores de 80 años con éxito. Y yo creo que no tiene tanto que ver con la edad del paciente, sino con las condiciones generales del paciente. Si el paciente tiene una enfermedad importante, probablemente no va a ser candidato a procedimiento. La evaluación clínica del paciente hecha por el neurólogo es muy importante. Establecer en qué estadio de la enfermedad está. Y está la UPLRS, y está la de Nueva York, y hay varias escalas. Pero a grosso modo les puedo decir que tenemos la escala de Cohen-Guillar, en la cual el grado 1 y el grado 4 no son candidatos a operarse. El grado 1, pues, porque va a responder muy bien al medicamento. El grado 4, porque es un paciente que está frustrado y es dependiente de alguien más. Entonces, los grados 2 y 3 son los candidatos a recibir este tipo de tratamientos. Los efectos del tratamiento médico. Esa es otra pauta a tomar en cuenta. Porque cuando el tratamiento médico, que es la levodopa, empieza a generar efectos indeseables, puede llevar al paciente a estar completamente incapacitado y a veces prefieren no tomar nada, estar rígidos o sin moverse o temblando, que a tomar el medicamento. Esos también son candidatos a este tipo de cirugía. Los trastornos psiquiátricos. Pacientes que tienen ansiedad, que tienen trastornos bipolares, que suelen tener a depresión no asociada al Parkinson o que tienen indicios de demencia, no son candidatos a las cirugías. Eso se descarta desde un principio. Y las expectativas del paciente y de los familiares. Este punto es muy importante porque hay que recordar que esto no cura la enfermedad, solo controla los síntomas. Entonces hay que hablar claro con el paciente de para qué sí sirve y para qué no sirve el DBS o la estimulación profunda. El otro aspecto hay que ver el contexto social en el que vive el paciente. Por ejemplo, hay diferentes estimuladores, algunos que son recargables y otros que hay que cambiar la pila en quirófano cada 2-3 años. Si yo tengo un paciente que vive en una zona marginal donde ni siquiera hay luz siempre, entonces no es lógico que yo le ponga un generador que sea recargable cada semana. A ese se opta por poner una batería que dure 2-3 años y después se programa para el recargue. Esos son algunos de los aspectos en la selección del paciente. Una vez que hemos seleccionado ya al paciente, previo al test de levodopa, este test es muy importante. ¿Por qué? Porque aquel paciente que responde por arriba del 30% a la levodopa, lo podemos traspolar quirúrgicamente a una respuesta favorable hasta el 80-90% de control de los síntomas. Aquel paciente que está por debajo del 30%, no vale la pena operarlo porque no va a responder a la neurocirugía. Cuando operar, ya les había comentado, cuando hay sobre todo alteraciones generadas por el mismo medicamento, y esas se llaman disinesias. Y a veces la disinesia es tan importante que prefiere el paciente no tomar ya la medicación. Ese paciente es candidato a cirugía. Ya el día de la cirugía, al pie de cama del paciente, se coloca con anestesia local lo que es el marco Lexel, en este caso, que es de los más usados, de origen sueco. Y de ahí pasamos al área de tomografía. Y esa tomografía la vamos a tomar con las fiducias, que es lo que ustedes ven que tiene el paciente en el marco, para después, a través de un software, fusionar las imágenes con una resonancia que hemos hecho bajo un protocolo de Parkinson, un día previo a la cirugía. A través de este software podemos, identificar dónde está el núcleo subtalámico, cuánto mide, la dirección que tiene, y la otra, hacer la trayectoria. Las trayectorias son muy importantes, no tocar lo que son los ventrículos, las cisternas, porque podemos producir algo que se llama brain shift, que es el brain shift, que se pierda líquido, y eso a la vez altera el trayecto del electrodo al colocarlo. La otra, evitamos también los vasos sanguíneos, obviamente pues, para no producir una hemorragia de proceso. Ya que tenemos nuestras coordenadas, las trayectorias establecidas, entonces sí terminamos de colocar ya lo que es el marco de estereotaxia.
el 95% de nuestros pacientes hay que recordar que deben estar despiertos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer pruebas durante el proceso quirúrgico. Cuando nosotros estamos colocando el estimulador, va a haber cambios clínicos que nosotros vamos a estar evaluando y ahí es donde vamos a decidir dónde vamos a dejar el electrodo. Con anestesia local vamos a hacer una herida de 2-3 centímetros para después, con un craniotomo neumático y una bronca iniciadora de 14 milímetros, realizar un orificio de trépa. Es muy importante que sea con craniotomo neumático y con la medida de 14 milímetros, porque la mayoría de las casas comerciales hacen el fijador, el electrodo, a esa medida. Y créanme que es muy difícil hacerlo manual. Alguna vez lo hice manual y es muy difícil después fijar bueno, se llama Steel Rock, la casa comercial Medtronic. Por eso se debe hacer siempre con craniotomo normal. Una vez que terminamos de hacer ya el trépano, procedemos a abrir la dura madre y a colocar la primera cánula de microregistro, que es aquella que ya ven, que ya se ha introducido. Y aquí, conforme vamos bajando en el núcleo subtalámico, el núcleo va emitiendo sonido y va emitiendo ciertos gráficos. Nada más que no se alcanza a escuchar, pero créanme que tiene un sonido muy peculiar y especial. Que al final se pueden acercar a escucharlo. Y a la vez estamos estimulando, haciendo pruebas. El neurólogo nos ayuda a hacer las pruebas transoperatorias y vemos cómo se quita la rigidez o cómo se quita el temblor. Y aquí tenemos a nuestra paciente despierta. Y lo que vamos a realizar ahora es el encendido de la estimulación. Y ustedes van a ver cómo va a cambiar una vez que iniciamos la estimulación, pues desaparece el temblor. Eso es el efecto deseado y lo que estamos buscando. Después de esto vamos a realizar la hemostasia y el cierre de la herida y terminamos el primer tiempo quirúrgico. Hay quienes hacen todo de una vez. ¿Qué es todo de una vez? Le tiran el marco, después bajo anestesia general, colocan y tunelizan lo que es la extensión y ponen el generador. La gran mayoría de los neurocirujanos por escuela lo terminan este tiempo y el segundo tiempo se realiza en una semana. Pero realmente no hay, estadísticamente hablando, alguna diferencia en cuanto a infecciones, en cuanto a si funciona mejor o peor, si lo hace uno al momento o lo hace uno a los 7 días. Dejamos el equipo apagado. ¿Por qué se deja el equipo apagado? Porque tiene que pasar el efecto que les comenté de la ablación. Al momento que yo introduzco el electrodo, hay una respuesta favorable simplemente nada más por la punción. Entonces, a las 4 semanas ya no va a haber ese efecto y vamos a tener al paciente como clínicamente lo teníamos antes de operarse. Entonces, ahí sí, a través del generador y con nuestros aparatos de programación, vamos a poder poner frecuencia, la latencia, la periodicidad en la que va a disparar el electrodo. Y eso es muy importante y es variable de paciente a paciente. Esto es para mí muy importante y sí quisiera que se lo llevaran a casa, que una vez que se opera el paciente hay que dejar pasar cierto tiempo antes de encender el equipo. Y bueno, ya saliendo de la consulta, esta paciente es la paciente que operé hace ya 7 años, en medio particular, y es la paciente más longeva que he operado, de 84 años, y la paciente sigue funcional, sigue siendo independiente la paciente. Y al final de cuentas eso es lo que uno busca. ¿Cuáles son los mitos del DBS? Pues que si esta cirugía cura el Parkinson, pues es un mito, es una mentira, eso no es así.
Que si el efecto tiene duración corta, pues ahora ya tenemos pacientes que tienen entre 15 a 20 años con el efecto de la cirugía. Antes solo duraba 2, 3 años, ahora dura ya, tenemos pacientes que hasta han alcanzado ya las 2 décadas por el efecto. Que si el DBS termina con ingesta de medicamentos, pues eso es falso. El medicamento sigue siendo la base del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y este es un coadyuvante que le puede ayudar a la gente a estar libre de síntomas casi al 80-90% de los casos. ¿Qué es una cirugía de alto riesgo? Pues tiene una mortalidad menor al 1% y las complicaciones van al 10%. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues la infección o el rechazo al material que se utiliza, que es la exposición y colonización del sistema. Esas serían las más frecuentes. Las más graves quizás sea la hemorragia parenquimatosa, que esa realmente se reporta por debajo del 0.5% de los casos. Bueno, esto es, si es una cirugía de alto costo, pues yo creo que podemos poner en una balanza, porque si nosotros tenemos un paciente que lo diagnostican a los 40 años y si su expectativa de vida es hasta los 80, entonces va a ser una persona que va a tomar medicación durante 40 años, que va a estar incapacitada, va a tener problemas laborales, problemas familiares, económicos también, porque se vuelven completamente dependientes de alguien más. Y si ustedes lo comparan a lo que vale una cirugía en la actualidad de este tipo, pues una cirugía, el estimulador puede llegar a valer entre 400,000 pesos hasta 2 millones, ahí de uno guste, ¿no? De la variedad de que uno quiera. Pero ya también las empresas empiezan a sacar créditos o, por ejemplo, las aseguradoras ya también empiezan a incluir este tipo de cirugía en su cartera de servicios. Entonces, también habría que valorar finalmente qué es mejor, vivir 40 años con el problema o invertirle un poco para el tratamiento de sus síntomas. Hay, a nivel de gobierno, instituciones como la IRRAFA, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que sí nos proveen de estos equipos, aunque por desgracia no siempre con frecuencia. O sea, podemos estar para 4 años y de repente un año sin presupuesto, pero esa es la realidad que vivimos ahora de manera institucional. En el Centro Médico Siglo XXI yo creo que es el lugar donde están operando más ahorita con la colocación de DBS. En los últimos 2 años hemos implantado 46 estimuladores. El 90% de nuestros pacientes han tenido mejora a través de las escalas de medición o de evaluación. Y la reducción ha sido en el 100% de los casos. No hemos tenido ninguna complicación, aunque un paciente de nuestro en 2018 se expuso al sistema y se lo acabamos retirando. ¿Qué se hace en esos casos? Se retira el sistema y se espera un periodo de 6 meses a 1 año para volver a recolocar la extensión, principalmente. Y bueno, recordar que esto no se puede hacer sin el apoyo de todo un equipo multidisciplinario. No es nada más el neurocirujano, sino desde el enfermero, el camillero, los ingenieros biomédicos, las casas comerciales, que por ejemplo Codimed a mí me ha apoyado mucho en este proceso de llevar esta cirugía, sobre todo también a nivel particular, entre otras cosas que tiene la empresa. A nivel global, pues conocen a Medtronic, a Boston Scientific, a Tayud, hay empresas chinas, empresas rusas también y hasta francesas que promocionan este tipo de electrodos. ¿Y hacia dónde va? Pues ahora los electrodos son más delgados, están hechos de un material biológicamente más aceptable, que son más flexibles, se pueden incluso hasta doblar los electrodos. Y yo creo que la virtud más importante ahora es que ya son direccionales. ¿A qué me refiero? A que en cada polo uno lo puede programar para girarlo hacia donde tenga mejor respuesta el paciente, hacia donde estén los núcleos celulares que responden mejor. Por eso se llaman direccionales o multidireccionales. Esta es una innovación de Medtronic y algunas otras casas comerciales ya empiezan a diseñar sus aparatos. En México ya existe este tipo de electrodos.
Y bueno, y nosotros también ahí en casa, pues hacemos ciencia también, se busca hacer investigación y un trabajo de tesis que todavía no hemos terminado, donde nuestra hipótesis es que si tienes un núcleo subtalámico grande, y de esos chonchos que se antoja para colocar el estimulador, pues la respuesta motora va a ser mejor. Lo que hemos visto en el preliminar es que eso no es así, que no tiene nada, no guarda relación el tamaño con la respuesta favorable a la colocación de líquidos. Y hasta aquí no sé si tengan algún comentario, o lo dejamos para después los comentarios, pero no sé, las preguntas para después, que pase. Nada, lo que ustedes quieran. Yo creo que es una presentación también de... Sí, ¿y no es? de foro. Ok. Un patrocinador. Le dejo la palabra a Eduardo Gámez. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Quiero presentar a nuestro patrocinio de hoy, que es el ingeniero Eduardo García. Es el empresario de la formación de Ingeniería, que es una empresa casa, que es una empresa de la Ciudad de México, pero que tiene ambientes y actividades de diversas producción hacia los estados, de los cuales tenemos algunos proveedores a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Monterrey, a Guadalajara, y en algunos lugares más alejados, y buscamos entonces nos da el favor de presentarnos su dispositivo. Y también tengo a bien hablar algunas cosas sobre esto. No hay conflictos de interés, pero es que lo tenemos que hacer con el apoyo de los proveedores, y para los cuales, dentro de las siguientes expectativas, estamos planeando es que vamos a tener el banco de datos de nosotros. Obviamente no estamos todavía para presentarles como la ley de protección de datos y todo esto, pero sí se está considerando para enviarles a los proveedores los datos de los ciudadanos del colegio, para que se puedan poner en contacto ya sea vía WhatsApp, vía correo electrónico, para poder proporcionar sus ¿verdad? Buenas noches, autores. Un placer estar aquí con ustedes. Soy Eduardo Garfias, soy el director de la empresa empresa mexicana dedicada a la investigación, formación industrial de Ciudad de México. Nosotros estamos ubicados en la Ciudad de México. Esa es nuestra sede, pero tenemos a toda la República por medio de, ya sea por distribuidores o directamente en empresas. Manejamos un servicio general para ustedes como médicos, ya sea la orden de neurocirugía, columna vertebral, que es nuestro fuerte o nuestra base que tenemos más de neurocirugía, precisamente por médicos que les gusta nuestro servicio, pero más de 10 años en el mercado. Pues bueno, tratamos de dar un servicio general, muchos de aquí, amigos y demás, socios comerciales, ¿sí? Nos dan la oportunidad de participar en sus servicios. También con de traumatología, cuando portamos también de manera directa, somos proveedores o portadores de primera mano. Todos nuestros productos están debidamente visitados, es decir, todos tienen MDR, en el caso de la Unión Europea, que ya no es MDR, tenemos aprobación de FDA, muchos de los productos ya se comercializan en Estados Unidos, y por supuesto, porque es la que regula. En Francia contamos con algunos productos, como es la caja cervical con anclaje primario, un producto primario para un sincero. Tiene medidas 4.5 hasta 8.5. Esto ayuda mucho a los médicos, ustedes, en el tema de tiempo. Llevamos en México con esta marca 8 años que se comercializa, fueron las primeras, todavía sigue siendo un plan de vida.
es la caja cervical con propela. Por ahí hay muchas, son muy similares, pero bueno, no tienen el sistema de bloqueo de alta medida 11.5 en cualquiera de las medidas, desde la 4.5 hasta la 8.5. ¿no? Tiene también tiene cajas intersomáticas para abordaje posterior o para abordaje posterior. En cualquiera de los casos, por alguna razón, el fabricante decide ponerle marcadores. Bueno, tiene marcadores que una característica de ellos, solamente yo creo. Tenemos el portafolio Software Medical. Software Medical es una empresa que tiene presencia en Estados Unidos y en Sudáfrica, en Johannesburgo, para ser exactos. Es una empresa que tiene un poco más completo el portafolio con cajas bloqueadas, pero a diferencia de la otra, es con tornillos ligeros de plataforma, con titanio trabeculado, con BIC o cubierta de titanio poroso. Es un poquito del área lumbar. El Solfix 3 es un sistema que es de tornillo sólido y tornillo anulado y fenestrado. La diferencia entre los que hay, bueno, notoria, es que también tiene un titanio poroso en las cuerdas, esto tiene una mejor adherencia y circulación, una mejor estructuración. Y Benefits, ese es un portafolio de aquí también, un dejador interespinoso, cual nos ayuda a tener una fijación posterior, pero no tan rígida como si fuera un tornillo. La parte cervical, pues, no se deja de tener la placa cervical, aunque menos común, menos frecuente cada vez. Pues, bueno, va desde un nivel hasta 4 niveles. La prótesis cervical es una prótesis cervical del mismo origen de Software Medical, con un núcleo de cerámica. Las plataformas son de titanio, poroso, cubierta y el centro es de pico. La diferencia radica en la gama de medidas. Estas medidas pueden ir desde 4.1 hasta 7.1. 4.1, 4.6, 5.1, 5.6, y angulaciones de 0 y 6 grados. Entonces, si tienen un poco más de apertura, en el caso de los mexicanos, que somos, no tenemos las vértebras tan grandes, ¿no? Perdón. La parte lumbar, Saska, que es también de titanio conocido, es de regulado, es una caja para abordaje anterior. Está bloqueada por 3 tornillos hechos en la plataforma. Pero de parte de origen francés, pues tenemos el BIC. Aquí tenemos lo que más predomina, el titanio trabeculado. En el caso de las dos, pues, la bala y la curva, ya sea abordaje transforaminal, incluso la bala puede entrar con cura. Aunado a todos los implantes que tenemos en distribución directa o que somos importadores directos, pues, nos haríamos de muchos más productos para dar un servicio integral, como son los equipos de pesado, como son la torre de endoscopía para cirugías de columna endoscópica o importar. Tenemos aspirador ultrasónico, un navegador, implantes personalizados para defectos craneales. Contamos con microscopios, un fletero y un pague que también se tiene adentro. Neuroendoscopio, ya sea para adenomas o para hacer ventrículo. Tenemos el set de capa blanca también. Nada, todo esto, pues todo lo que conlleva, ¿no? Cirugía, no sé, hemostáticos, selladores, excesivos, profesional algunos. Entonces, tratamos de dar un servicio integral, es decir, que el médico se sienta a gusto, que cualquier eventualidad dentro del quirófano se pueda solucionar. Pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y estamos a sus órdenes de la Ciudad de México.
Buenas noches. Acerca de la plática, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Doctor, bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir con nosotros y felicidades por ser el ganador del servicio de opción funcional en la raza. Es un buen hospital. Bueno, yo soy egresado de ahí, es nuestra casa, ¿no? De donde venimos. Yo tengo una pregunta. Si bien el neuroestimulador no cura el Parkinson, ¿se ha visto si modifica de alguna manera la evolución natural de la enfermedad? Es decir, si por ejemplo la progresión es más lenta o más rápida o no tiene nada que ver con eso, no influye. Bueno, gracias por los comentarios, doctor. Ya sabe que ahí está, esa es su casa y cuando usted guste, ahí nos puede visitar. Hay publicaciones que dicen que sí ha modificado la evolución de la enfermedad, que se detiene un poquito la enfermedad, aunque indudablemente no puedo decir que esto fuera o sea, sí ha mejorado la evolución de los pacientes. También tiene que ver con la expectativa y con la situación de que se dan ya tratamientos también para los psiquiátricos y que ya el tratamiento es multidisciplinario del paciente con Parkinson. O sea, ya no nada más es el puro neurólogo el que lo trataba. Ya es todo un grupo de especialistas. Yo creo que eso también ha ayudado a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Por desgracia también está pasando que, bueno, a lo mejor se está detectando en pacientes más jóvenes, porque las formas de detectarlo ahora son, pues, muchísimo mejores que hace 40 años, ¿no? Pero sí se ha visto que hay pacientes jóvenes debutando con Parkinson. No sé si existe alguna otra pregunta en el comentario. Pues yo tengo otra. En la parte clínica, es que uno de los datos previos a que inicie los problemas de rigidez, de dolor, de sinestia, pues se menciona que incluso varios años antes padecieron de anosmia o de hiposmia o constipación. Sin embargo, no lo veo yo muy frecuente entre los pacientes que llegan. Quería hacer tu opinión sobre estos antecedentes. Y otra es si en el parkinsonismo, aunque no sea el Parkinson, puede funcionar la estimulación profunda. Ok, lo de la anosmia realmente es un 20% de los pacientes que llegan a referirlo. Yo creo que es más el medio que ha hecho publicidad de la anosmia, de la realidad. Igual como eso de que si uno toma café, pues no le va a dar Parkinson. Bueno, ya es una excusa para tomar café, pero tampoco es cierto. Y el DBS se puede utilizar también para temblor esencial. Para algunas otras entidades, bueno, lo estamos platicando también para control de epilepsia, para todo un grupo de patologías como son las psiquiátricas, que por ejemplo ahí en el Hospital General, que es donde me formé como funcional, existían protocolos muy estrictos para poder hacer cirugías psiquiátricas, sobre todo en pacientes con ansiedad o con autoagresión. Para eso se puede usar el DBS. En el 20 de noviembre lo estaban usando para trastornos alimenticios también. Y también se han visto pues, resultados favorables. Nada más que hay que recordar que esto no cura ninguna enfermedad, solo modera los síntomas, ¿no? Y actualmente están promocionando unos equipos de estimulación transcraneal. No sé qué puedas platicarnos sobre si llegaron a funcionar o no. Pues yo soy todavía escéptico del asunto, o sea, tampoco soy un gran conocedor del tema, entonces yo creo que lo que existe ahorita es esto. Y no ha pasado, la transcraneal todavía no pasa, todo ese salto de aceptación por parte de la comunidad científica. Muchas gracias. No, ¿de qué? Si hay algún otro comentario.
Muy buenas noches. Quería preguntar por qué es más importante la neuroestimulación que la neuromodulación. No aclaré el punto, tienes razón. El término correcto debería ser neuromodulación, porque el electrodo lo que hace es mandas pulsos eléctricos a un grupo de neuronas en la profundidad del cerebro. Pero en algunos núcleos no estimulas, inhibes. O sea, bloqueas, por ejemplo, estimulas al subtalámico, pero estás bloqueando al pálido. Y así van en varios circuitos. Entonces, lo correcto es decir neuromodulación, aunque comercialmente ya es difícil quitarle lo de la estimulación, ¿no? El DBS. No sé si existe ahora. Hola, doctor, buenas noches. Doctor Rodrigo Vázquez, neurocirujano, egresado el 20 de noviembre. Dos preguntas, doctor. ¿Cómo hacen para entiendo que no se puede hacer estimulación de cada núcleo transoperatoria? La decisión la toman de forma prequirúrgica. Esta es la primera duda. ¿Se puede hacer estimulación transquirúrgica de cada núcleo para ver a cuál responde mejor el paciente? ¿O cómo es que eligen el núcleo? No. Bueno, de entrada nosotros elegimos un núcleo ya, y casi siempre es el subtalámico, por lo que yo les decía que es el más completo. Hay escuelas que sí, por ejemplo, cuando el paciente tiene mucha rigidez, optan por ir al globo pálido interno, y sí tienen buena respuesta, pero eso se hace solo en el preoperatorio, no andamos brincando de un lado a otro por el riesgo que hay de complicación, sobre todo de hemorragias, y no es tan sencillo, o sea, tampoco, o sea, tienes que hacer toda una programación y tener las coordenadas correctas. Lo que sí hacemos es en el núcleo ir bajando poco a poco y ver dónde hay mejor respuesta clínica a la estimulación, eso sí hacemos. Para eso es el microregistro que les mostré. Hay gente que no hace microregistro, incluso hay pacientes que se operan dormidos. Me tocó ir a Colombia y un médico, un neurocirujano colombiano, realmente me enseñó a ponerlo en pacientes dormidos. Y son tan eficientes como los despiertos. Pero nosotros por protocolo y por escuela lo hacemos con microregistro, paso a paso, con el neurólogo a un lado y el paciente despierto. Pero lo otro también es válido y está creciendo la cirugía en paciente dormido para colocación de DBS. Doctor, ¿existen avances en optogenética para tratamiento o la mejoría de los síntomas de una enfermedad de Parkinson? Híjole, sí existen, aunque todavía no son una realidad en el ser humano, ¿no? O sea, en modelos animales se han hecho, no hay algo como tal que uno pueda decir ya se cura el Parkinson, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, pues queremos agradecerle por su plática, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Cabe mencionar algo importante que juzgo conveniente hacer de conocimiento público, que el doctor Carlos nos hizo favor de llegar, no obstante que está cumpliendo algunos años de su aniversario de bodas, no sabemos cuál exactamente y tal vez no nos lo vaya a Estoy decir. cumpliendo 22 años. Entonces, para darnos un aplauso, porque también aquí está la doctora Carro. La doctora Zuli Carro, que fue la madrina de La doctora Carlos fue mi madrina. ella tiene la culpa. Entonces, compartiendo con él esta fecha, pues muchas gracias por haber estado aquí, doctor, pese a que pues, tal vez tenía algún itinerario de bodas. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Gracias. Vamos a pasar previamente a la clausura algunos datos de información.
con respecto a alguna situación de la que todavía no hemos hablado hasta ahorita, que son de las de lo que nos da el aporte de los socios, que son las cuotas anuales. También de la asistencia que es presencial, de la cual se va a tener en cuenta que estamos en obtener el puntaje para el consejo, y que se enviarían al término del año los que no están cumpliendo para la recertificación. Se les daría la constancia de asistencia de los 2 años de nuestra administración, y que los que estén cumpliendo actualmente, según el calendario de las certificaciones, se les dará una constancia a ustedes para que le lleven al consejo, y también se le enviará directamente al consejo, que es lo que estamos tratando con el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica.